se maneja la ansiedad en los tiempos en que vivimos? ¿Se puede manejar el tema de quizás cumplir, satisfacer alguna necesidad? ¿Cómo manejar? ¿Cómo manejar los sentimientos? ¿Cómo manejar la angustia? ¿Cómo manejar el estrés ante la situación actual, no solo del país, sino a nivel mundial? Ese es el tema que estaremos abordando en esta segunda parte de entrevistas en Primera Página. Y para eso tenemos en el estudio al doctor Ángel Riera. Él es médico psiquiatra, además director del Hospital Psiquiátrico de Caracas. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. ¿Cómo está, doctor? Encantado. Bueno, exdirector, yo actualmente no ocupo el cargo. Muy bien, exdirector del Hospital Psiquiátrico de Caracas, pero médico psiquiatra. Sí, eso señor. es así, eso sí se mantiene Por vigente. supuesto, totalmente. ¿Cómo se maneja el tema del estrés en un país tan convulsionado como este? ¿Cómo se maneja el estrés? ¿Cuáles son las enfermedades psiquiátricas, psicológicas que han venido en aumento en los últimos años? Bueno, fíjate que en las últimas décadas, según las estadísticas de las OMS a nivel mundial y también equivalen a nivel nacional, de que la depresión ha ido en aumento y también los suicidios, al igual que los trastornos de ansiedad y los trastornos de pánico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esto pasa en una población joven, que es lo que más preocupa, una población joven más o menos de 15 años a 23 años, inclusive hacen un pico de adicciones a esa misma edad, adicciones a cualquier tipo de droga inclusive. Entonces esto hace que a la persona le cambie la percepción. Usted sabe que uno tiene ciertos pensamientos. Cuando una persona está equilibrada, tiene salud mental, tiene percepción, una percepción neutral, digamos así. Es decir, la capacidad para detectar lo que es positivo y lo que es negativo. Exactamente. Inclusive para equilibrar, bueno, cosas que no puedo cambiar, bueno, no las puedo cambiar, pues, pero sí puedo cambiar mi actitud completamente. La aceptación. Exactamente, la aceptación. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros nos dejamos nublar por el problema de depresión que tengamos, por un problema personal, problemas de trabajo o la situación inestable a nivel mundial, porque uno observa, ¿verdad?, a nivel mundial que los yihadistas crecen, que hay ataques, que hay esto, y aparte de eso le suma a la situación nacional, la guerra económica, todo eso, eso confluyen y hacen un trastorno de ansiedad constante en la persona, pues. Y entonces eso hace que la persona se le nubla el juicio, no, momentáneamente se le nubla el juicio, inclusive hace, como dicen, el momento para que sea fácilmente manipulable. Usted cuando habla de la situación que entre ellos usted define la guerra económica, es decir, la situación económica en el país, la situación política, lo que tiene que ver con la inseguridad, que es lo que vivimos en Venezuela, porque esto también tiene un nivel internacional, pero vamos a manejarlo a nivel de nuestro país. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar todas estas ansiedades, lo que tiene que ver con las depresiones? De hecho, si una persona es estable psicológicamente hablando, que no sé si eso puede existir en la raza humana, que alguien sea realmente estable en el área psicológica. Las neurosis existen. Siempre existe. Somos seres neuróticos. ¿Cómo se maneja esa situación? El tema del rumor, la realidad, la inestabilidad que hay en el país, ¿cómo se maneja eso? Bueno, fíjate bien, si comenzamos a hablar de los rumores no tienen una definición exacta, pero fíjate que tienen un objetivo: hacer disminuir o hacer detrimento de una persona, un individuo, una institución, una economía e inclusive hasta una democracia. Hay muchos ejemplos de ello, pues, por ejemplo, se hablaba en las redes sociales. Fíjate que antes de puntualizar, yo quería decirte algo. Hace 10 años, un rumor en una institución era: mira, va a pasar esto, toma estas medidas. Pero ahora tenemos el Internet, las redes sociales. Eso hace una crecida como un aluvión y entonces no sabes en qué creer exactamente. Y eso es precisamente la base del rumor. Cuando usted habla de rumor, que es disminuir o estar en detrimento de una institución o una persona, ¿el rumor siempre es negativo? Totalmente negativo. El rumor es negativo. O sea, los falsos rumores son negativos. ¿Cómo se maneja entonces? Porque va en destrucción a una persona. Son difíciles de buscar la manera de quitarlas, pues, en ese sentido. Lo importante es saber manejar con sentido crítico, no dejarse nublar, ver quién es la fuente, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo y por qué me lo está diciendo a mí. ¿Qué quiere de mí ese rumor? Entonces, si yo veo cosas que me van a inestabilizar, yo prefiero apartarlas a un lado porque son cosas que yo no puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es la actitud ante esa situación.
¿ok? Yo puedo manejarlo. Ahora, si yo me encuentro en un estado depresivo, un estado ansioso o una crisis de pánico, ahí sí digo que hay que buscar terapia, pues, para poder tener herramientas para poder manejar la situación. Y cuando usted dice manejar las situaciones con sentido crítico, con lo que tiene que ver con rumor, definiendo el rumor, todo Ujú, aquello que busca disminuir o en detrimento de una institución o de una persona, ¿no ujú. sería negación también? El límite no es muy difuso entre negar o Ujú. manejar la situación con delicadeza o con sentido crítico. Mira, fíjate bien, cuando tú hablas de negación, significa como una defensa contra la ansiedad. Se ha definido como una defensa contra la ansiedad. Es una negación neurótica, eso es algo neurótico. Algo que me está golpeando, yo digo que no, que no, que no. Eso sí es negación. A diferencia de un sentido crítico, es que uno no niega la situación, pero sí, o sea, buscar de qué manera se pueda manejar, pues. O sea, hay diferentes puntos de vista, diferentes puntos de forma para poder manejar la situación, pues, de una manera equilibrada. Si nosotros vamos al concepto de salud mental significa equilibrio, no es que estés completamente sano, significa equilibrio entre el yo y el externo. Ahora, con el tema de la negación de la salud mental, que lo que busca es un equilibrio, voy a hacer como una especie de resumen de lo que tiene que ver con la entrevista. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión ha ido en aumento junto al suicidio y junto a los ataques de pánico. Cuando hablamos de rumor, es todo aquello que sea negativo, que busca disminuir o ir en detrimento de una institución. La salud mental es el equilibrio, no es que estemos perfectos psiquiátricamente hablando, es que tengamos alguna especie de equilibrio cuando hablamos de salud mental. Pero cuando usted dice que uno está en un estado depresivo, cuando tiene un ataque de pánico, cuando no Ujú. sabe manejar el estrés, antes de saber cómo manejar el estrés tenemos que determinar, que establecer si tenemos alguno de esos indicios. Para Exacto. las personas que nos están viendo, ¿cuándo Ujú. podemos definir que estamos deprimidos, que tenemos ataques de pánico, que no sabemos manejar el estrés? ¿Cuáles son esas características? Bueno, lo primero es identificar los sentimientos. Es importante saber identificar nuestros sentimientos. Si nosotros, por ejemplo, para hablar de criterios de depresión, la persona siempre tiene ideas de minusvalía, siempre se siente como pormenorizado. La persona no tiene ganas de levantarse en la mañana, siente así como una especie de fatiga, porque muchas veces no lo identifican como depresión, sino que simplemente es un cansancio. Y resulta que no es una depresión leve, pero le está caminando la depresión. Y siempre está muy negativo ante todo. Cuando una persona se negativiza, se está predisponiendo a sufrir de esta depresión. Es uno de los síntomas prácticamente. Entonces, cuando encontramos, según el DSM-5, que es un libro que utilizamos los psiquiatras para identificar si es depresión, si es trastorno de ansiedad y innumerables enfermedades que tenemos allí, entonces 5 de esas, cuando están allí, inclusive la falta de sueño, las pesadillas, son síntomas de depresión. Entonces, ¿cuándo se adiciona la ansiedad? Cuando la persona constantemente en la cabeza tiene una idea de amenaza, cuando constantemente tenemos un rumor de amenaza de que va a faltar esto, va a ocurrir esto, esto va a pasar mañana, me voy a anticipar, y entonces eso crea un estado de tensión tan tremendo que la persona va a responder de una manera irritable ante cualquier estímulo. Eso en relación a la depresión. Pero a Ujú. los ataques de ansiedad, Pero todo a lo veces que tú van sientes, juntos, ¿oíste? a veces van juntos. Van juntos, Pero en el depresión y tema del ansiedad. ataque de ansiedad, Ujú, doctor, que muchas veces los pacientes que padecen esta enfermedad, que además ha ido en incremento en los últimos años, que ujú. tiene que ver con episodio de estrés, y usted, por favor, es el médico y tiene que definirlo. Pero Ok. cuando se habla de que muchas veces no logra identificar si es un infarto o tiene que ver con un ataque de pánico por la cantidad de palpitaciones que tú estás sintiendo, ¿cómo se define el ataque de pánico? El ataque de pánico se define primeramente cuando la persona siente es como una convulsión. La persona siente que hay algo que comienza a recorrer su cuerpo, algo terrible, siente la sensación de que algo terrible va a pasar. Tiene una anticipación catastrófica. Cuando digo anticipación catastrófica, yo me refiero es que va a pasar algo terrible mañana, me va a venir algo terrible, e inclusive la persona lo identifica como presentimiento. Tengo el presentimiento de que algo horrible va a pasar. Entonces eso crea
aumento de la frecuencia cardíaca, temblor distal, temblores generalizados, la persona se encuentra en una falta de concentración, en una falta de atención, tú le estás hablando y te dice, ¿qué me dijiste? Porque pensando, está ensimismado, pues pensando en el problema, porque tiene una idea fija. ¿Y qué puede explotar, incentivar el ataque de pánico? Muchísimos estímulos, colores, gente, ruido. Estímulos ambientales, estímulos inclusive de palabras, de pensamientos. Acuérdate que nosotros tenemos pensamientos que pueden tener estímulos, pueden darse por estímulos. Hablabas mucho del estrés. El estrés es un trastorno de adaptación, es una adaptación, perdón, porque el estrés es normal en uno. Puede haber estrés positivo o estrés negativo, pero el estrés es el cambio de adaptación que tiene tu cuerpo ante una situación. Entonces, cuando tú tienes un problema de ansiedad o un trastorno de pánico, tu cuerpo no se ha adaptado completamente a una nueva situación y por lo tanto puedes tener inclusive una explosión de ira, ganas de salir corriendo o simplemente te quedas paralizado de miedo.